Muy bien, estamos listos para la entrevista y nos acompaña el señor Diego Mellado, embajador de la Unión Europea en el Perú, y le damos la más cordial bienvenida, señor Mellado. ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien, muchas gracias. Gracias a usted por acompañarnos. Hace algunos días le contaba yo fuera del aire, teníamos en entrevista al secretario general de Transparencia, Gerardo Tábara, y en algún momento comentamos justamente el respaldo que la Unión Europea le ha dado en un pronunciamiento público al país. Ojo, no solo a la figura presidencial, sino a la continuidad, a que siga la lucha, digamos, por nuestra democracia. Efectivamente, o sea, el día que el nuevo presidente tomó sus funciones, nosotros publicamos como Unión Europea y los Estados miembros, un comunicado en el que manifestamos nuestro apoyo, por supuesto, a la democracia peruana y sobre todo a la continuidad institucional que tuvo lugar y, por supuesto, reafirmamos nuestro deseo de seguir fortaleciendo los lazos con el Perú. O sea que seguiremos trabajando aquí con el Perú. Hay muchos conceptos que han entrado en agenda que me gustaría usted pudiese definir según también los lineamientos que tiene la Unión Europea. ¿Qué se entiende por gobernabilidad? ¿Y cuáles son, en ese sentido, los desafíos que tenemos como país para seguir luchando por ella? Bueno, la gobernabilidad es un concepto, por supuesto, muy importante. Se refiere a la capacidad de las instituciones, de los mecanismos que existen en un sistema democrático para hacer funcionar el país, pero para generar políticas públicas eficaces que estén al servicio de los ciudadanos y que ofrezcan los servicios que los ciudadanos están pidiendo, ¿no? Todo en un Estado democrático. Por lo tanto, es un concepto que, por supuesto, es también muy importante en Europa, en los países europeos, y desde luego aquí en el Perú también. ¿Y cuáles serían estos lineamientos que maneja la Unión Europea respecto a nuestra propia realidad? Porque también lo conversamos un poco fuera del aire, ¿no? Si bien existe, por supuesto, una línea de trabajo en la Unión Europea, esa línea se adapta también a la realidad de cada país. Claro, o sea, nosotros trabajamos con el Perú, ¿no? Porque hay una voluntad por parte del Perú de trabajar con la Unión Europea en muchísimos temas, ¿eh? Nosotros abarcamos muchos temas internacionales también, trabajamos sobre todo en el área económica, comercial y en el área de la gobernanza de manera más general. Por ejemplo, tenemos una serie de acuerdos con organizaciones internacionales como la OCDE, la OCDE, recientemente, ¿no? Hemos traído de la mano de la Unión Europea una serie de expertos de la OCDE. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Efectivamente, también, sí. También trabajamos con IDEA Internacional, con una serie de organismos internacionales, con Transparencia, por ejemplo, y con muchos otros. Trabajamos aquí pues para intercambiar experiencias, para aportar experiencias europeas y para pues contribuir a la gobernanza y a la gobernabilidad del país, desde luego. Ahora, usted tiene algunos meses en el cargo como embajador de la Unión Europea, sin embargo, tiene más de 20 años en la función pública europea. En ese sentido, yo le consulto, ¿cuáles creen que han sido los principales avances que ha tenido nuestro país justamente en esos lineamientos que ha mencionado de desarrollo? Bueno, el Perú ya es un país de renta media, ¿no? Es un país que ha recorrido un camino bastante importante, ¿no? Y sobre todo uno de los grandes hitos, ¿no?, del desarrollo del Perú de los últimos años ha sido el hecho de que han sacado de la pobreza a un número muy importante de personas, ¿no? O sea, se ha generado una clase media muy importante y se ha permitido eliminar, desde luego, las grandes bolsas de pobreza, ¿no? Aunque siguen existiendo en alguna zona del país, pero ha habido una gran evolución, ¿no? Ahora, lo importante es en una segunda fase del desarrollo, pero eso es válido para el Perú, para España, para muchos países, ¿no? Una segunda fase de desarrollo, lo importante ya no es solo el crecimiento económico, es decir, un porcentaje anual, ¿no? 3, 4, 5, bueno, lo que sea. Que se mantenga además. Que se mantenga, eso es importante, pero no es fundamental. Lo fundamental son ya las políticas públicas, es la gobernanza, es asegurarse de que el Estado puede ofrecer políticas públicas que precisamente permiten que el desarrollo económico sea sostenible, sea igualitario, permita reducir las desigualdades que existen y que, por lo tanto, el país pueda evolucionar de otra manera. Y para eso hace falta gobernanza, hace falta instituciones también, por supuesto. El presidente Vizcarra ha mencionado justamente que quieren una refundación de nuestras instituciones, comprendiendo, por supuesto, la importancia que tienen para llegar al ciudadano. Sí, desde luego. O sea, nosotros, por supuesto, no interferimos aquí en la política nacional. Nosotros somos socios, trabajamos con el gobierno, y yo creo que a través de las experiencias que podemos aportar, el diálogo que podemos tener, pues pueden surgir ideas, pueden surgir modelos. Precisamente hablábamos de la OCDE antes, ¿no? De la OCDE. Pues la OCDE, al fin de cuentas, no es más que una gigantesca maquinaria de intercambio de buenas políticas entre los países más avanzados y más industrializados, ¿no? Y el Perú quiere entrar en ese club, quiere acercarse, por lo tanto, quiere decir que el gobierno, y no solo el gobierno, sino también la oposición, y en el Parlamento casi todas las bancadas, ¿no?, están a favor.
Acercarse a la OCDE, es decir, es aceptar el diálogo y aceptar mirar lo que se está haciendo en otros países en términos de gobernanza, de institucionalidad, para poder intercambiar experiencias y ver cuáles son interesantes para el Perú. Que no se trata, ojo, de hacer un copiado-pegado, ¿no? Sino de tomar referentes, ¿no? Tomar quizá lo más valioso y ponerlo en ejecución, en práctica, como referente. Claro, efectivamente. Y de hecho eso es lo que hacemos dentro de la Unión Europea, ¿no? Nosotros somos una asociación de 28 países donde trabajamos de manera muy intensa y muy profunda, ¿no? En muchos temas, porque incluso nosotros compartimos la soberanía de los países, ¿no? Hay áreas en las que no ya intercambiamos experiencias, sino que ejercemos la soberanía de manera conjunta. Aquí no se trata, desde luego, de hacer eso, pero el hecho de intercambiar experiencias y aceptar modelos que vengan de otros países... Es un aporte valiosísimo. Es un aporte valioso y es también un rasgo de madurez política y democrática, ¿no? Entrando a temas electorales, recientemente le contamos, el señor Mellado fue responsable de la División para la Observación Electoral del Servicio Exterior de la Unión Europea. En ese sentido, yo le quiero preguntar, y con esa experiencia, por supuesto, ¿qué tan importante es tener un sistema electoral fuerte para luchar por nuestra democracia? No, es fundamental. O sea, las reglas del juego tienen que estar claras y todos los actores políticos que participan en una elección tienen que tener la certeza, y también los ciudadanos, por supuesto, que demuestran su voto, de que el sistema electoral es justo y da lugar a, y refleja precisamente la opinión que tienen los ciudadanos, ¿no? Pero el sistema electoral no es suficiente, ¿no? Es un dato muy importante. Hay un conjunto de factores. Efectivamente, hay un conjunto de factores fundamentales, desde la libertad de la prensa, la igualdad de oportunidades entre los contrincantes, las reglas claras para la financiación de las campañas, el funcionamiento del sistema democrático en general. Todo eso, por supuesto, conforma un conjunto que es necesario, ¿no? Pero el sistema electoral es fundamental también, ¿eh? Muy bien. Desde JNTV hemos cubierto, por supuesto, distintos procesos electorales, y en cada uno de ellos, en muchísimos en realidad, hemos visto siempre a las delegaciones de la Unión Europea recogiendo información valiosa, poniendo el cargo, pues, de observadores internacionales. Sobre esta información, ¿qué es lo más resaltante que han visto? Bueno, nosotros hemos acompañado los procesos electorales en el Perú desde hace ya bastantes años. De hecho, yo incluso tuve la suerte personalmente desde el 2011, ¿no? Cuando estaba... De venir como observador. Sí, yo vine como observador aquí en el 2011. Y creo que una de las cosas que siempre hemos resaltado es la solidez y la robustez del sistema. O sea, el sistema funciona, incluso en momentos de crisis difíciles, ¿no? Sin embargo, por supuesto, como ocurre en todos los sistemas electorales, hay cuestiones que se pueden mejorar. De hecho, nosotros sacamos un informe, ¿no? Después de cada misión de observación electoral. Y no solo eso, sino que el año pasado incluso hicimos volver a algunos de los diputados europeos, de los congresistas europeos que habían estado implicados en la observación electoral, para hacer un seguimiento y para dialogar, ¿no? Con las autoridades sobre qué se podía hacer para mejorar el sistema electoral, ¿no? Y a raíz de ello, pues hemos establecido un partenariado con IDEA Internacional y con otros organismos que van a trabajar ahora con el Perú para precisamente las reformas electorales que podrían establecerse para el futuro. Qué bueno que lo mencione, porque justo quería yo consultarle, ¿no? ¿Qué pasa cuando estas recomendaciones que provienen de los mismos entes electorales muchas veces, como la presentación del proyecto de ley del Código Electoral, o de entes internacionales, como los informes que ustedes han hecho, y de otras instituciones, no son tomados en cuenta, ¿no? Al momento de definir aquellas reformas? Sí. Hombre, yo creo que es importante que se tomen en cuenta, ¿no? Y por eso nosotros no nos limitamos únicamente a hacer un informe y nos marchamos, ¿no? Claro. Sino que seguimos aquí, seguimos dialogando, hay un seguimiento, tenemos un interés por parte del Parlamento Europeo, ¿no? Y además, este interés es correspondido en el Perú, porque el año pasado el Congreso peruano firmó un acuerdo de colaboración en el área democrática, de democracia y elecciones con el Parlamento Europeo. Y de hecho tuvimos hace poco un grupo de congresistas europeos que estuvieron aquí en el mes de febrero, ¿no? O sea que yo veo que hay voluntad, hay interés por parte de las autoridades de este país, por parte de la clase política, pero por supuesto hay que accionar. Exactamente, convertirlo en realidad, ¿no? Eso es un poco el desafío ahora. Bueno, así como la Unión Europea trabaja, por supuesto, por el fortalecimiento del Estado, de la democracia en nuestro país, bueno, y en otros países, ¿están también ceñidos a áreas de movilidad estudiantil, científica? ¿Qué es lo que está haciendo en este momento la Unión Europea en el Perú?
Sí, también trabajamos en el área de la movilidad estudiantil. Tenemos un programa que se llama Erasmus, quizá algunos lo conozcan, desde luego es muy conocido dentro de la Unión Europea. Acaba de cumplir 30 años, ¿no? Y en los últimos 30 años ha habido millones y millones de estudiantes europeos que han podido desplazarse dentro de la Unión Europea. Y desde hace unos años también se ofrece fuera de la Unión Europea, y aquí en el Perú en particular, ¿no? O sea, cada año hay un grupo de estudiantes peruanos, entre 25 y 30, que pueden ir a distintas universidades europeas a hacer estudios, ¿no? durante un año. Y nosotros también traemos estudiantes europeos, ¿no? Hacemos también algo similar con científicos, con docentes, e intentamos potenciar cada vez más esos programas, ¿no? Porque yo creo que se podrían aprovechar mejor. Hay otros países de la región donde hay un mejor aprovechamiento. Me gustaría que en los próximos años, incluso próximos meses incluso, haya un mejor aprovechamiento aquí en el Perú y que incluso más estudiantes puedan beneficiarse. Sí. Justamente a propósito de la educación, el presidente Vizcarra ha dicho que ese va a ser uno de los ejes, ¿no? De su gestión, va a ser uno de los temas principales en una agenda de desarrollo nacional, y así como, por supuesto, se aplaude la iniciativa internacional para promover la educación en nuestro país desde nuestras autoridades. ¿Qué tendría que hacerse en educación? Seguramente ustedes han hecho algún tipo de diagnóstico. Nosotros tenemos, o sea, dentro de la Unión Europea hay una colaboración, ¿no? En el área de estudiantil, en el área claro, pero saber qué necesita el Perú, ¿no? A nivel educativo. Bueno, nosotros no le damos lecciones al Perú en absoluto. O sea, en el área de la educación estamos abiertos, por supuesto, a un diálogo con el gobierno, a aportar experiencias europeas. Yo creo que lo que ya ofrecemos es interesante, la posibilidad de, pues eso, experiencias para estudiantes, experiencias para los docentes, y por supuesto, pues siempre estamos abiertos a seguir discutiendo esos temas con el gobierno peruano. Además de educación, ¿qué tan importante es la innovación, por ejemplo, ¿no? Es un tema que, ojo, se maneja muchísimo, ¿no? Se habla mucho de la innovación. Algunos, incluso innovadores científicos, prefieren ya no utilizar el término, ¿no? Porque dicen que ahora todo es innovador. Pero, sin embargo, es necesario para el desarrollo de un país. Sí, efectivamente, la innovación es fundamental. Nosotros también podemos aportar ideas ahí. E incluso hace poco hemos firmado un convenio de financiación con el gobierno peruano para un programa muy específico para intentar aumentar la competitividad, la innovación en las regiones, o sea, con una dimensión regional. No solo Perú, sino también países colindantes. No, con las regiones peruanas. ¿no? Es decir, al interior. No solo Lima, ¿no? O sea, que es un poco también la asignatura pendiente. Descentralizar el apoyo que tiene la Unión Europea aquí. Descentralizar el apoyo, pero para que ese apoyo se concentre, se focalice en la competitividad y la innovación, y que las regiones, algunas de ellas, ¿no? O sea, nosotros proponemos la creación de una serie de agencias regionales de desarrollo que puedan promover la competitividad e innovación a nivel regional, ¿no? Para que las regiones puedan ser focos de desarrollo económico, de exportación, de innovación, ¿no? O sea, que para crear ejemplos de buenas prácticas a nivel regional. Bueno, finalmente, señor Mellado, nos quedan solo un par de minutos. Hemos hablado de muchísimos temas. Por supuesto, lo más importante es el crecimiento del Perú, que ese crecimiento no se estanque, ¿no? De que sigamos aportando a través de diferentes actores, cada uno cumpliendo con sus responsabilidades. ¿Cuál sería su mensaje final para que efectivamente esto se dé en la práctica? Bueno, yo creo que lo importante es, desde luego, que el crecimiento siga siendo un crecimiento sostenible, un crecimiento que fomente la igualdad, la eliminación de las desigualdades, y que sea un crecimiento que tenga en cuenta también la protección del medio ambiente y todas las ventajas competitivas, tanto naturales como industriales, que tiene el Perú, porque el Perú es un país que tiene muchísimas ventajas competitivas y debería utilizarlas cada vez más y aprovecharlas cada vez mejor. Muy bien, bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Hemos conversado con el señor Diego Mellado, embajador de la Unión Europea en el Perú. Hay que recordar que la Unión Europea reafirma su vínculo con el Perú tras la juramentación del presidente Vizcarra. Hacemos una pausa y retornamos con mucho más aquí en JN Noticias.